Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches según donde nos estén visualizando. Mi nombre es Adriana Monzón, soy profesora de Ciencias Naturales y bueno, me dedico a la enseñanza de las ciencias y a la de educación ambiental. Esta presentación que nos permiten hacer las autoridades a las quienes agradecemos que nos hayan convocado, eh, la hago desde la red de educadores ambientales a la cual pertenezco y que en estos momentos soy transitoriamente la presidenta porque es un cargo que se va rotando. Nuestra red está integrada justamente por educadores que nos ocupamos de la educación ambiental y comenzamos con esta temática hace ya varios años y es una ONG pequeña, pero que tiene ambiciones de crecer y de convocar a más educadores de Latinoamérica, ¿no? Y el Caribe. Así que en la presentación van a encontrarse con un link que los invitamos a visitar para que sí nos conozcan. Bueno, dicho estas palabras de inicio, los invito bueno, a escuchar y observar la presentación que hemos armado para todos ustedes. Así que bueno, gracias y bueno, nos encontraremos en este camino de promover y construir, como decimos nosotros, los inéditos posibles en los caminos de la educación. ¿Está? No sé si tecleé bien. Bueno, bueno, vamos a comenzar nuestra presentación con la primer filmina que... Bien. Que nos dice, bueno, más algunos temas que vamos a tocar, que son, bueno, crisis civilizatoria, qué consideramos por ambiente, complejidad y la educación ambiental como una práctica social crítica, un marco pedagógico para la educación ambiental y los ODS y la educación ambiental, ¿no? Y bueno, tenemos esta primera entrega que dice que, bueno, la educación es la condición que nos define como humanos, los humanos somos educación, y educar es, pues, transmitir una manera específica de entender el mundo. Hemos llegado a la crisis ambiental actual por medio de una manera específica de educar, ¿sí? Entonces, nuestra gran meta y nuestro gran desafío como educadores y como ciudadanos, ¿no? Es poder revertir esta educación que nos ha llevado a esta gran crisis en la cual estamos inmersos, ¿no? La crisis que denominamos crisis ambiental. Numerosos problemas ambientales que van desde escala global, local a global, pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global, la pérdida del patrimonio cultural de los pueblos, los residuos urbanos, la deforestación, la desertificación y demás, la contaminación por agroquímicos, entre otros tantos, son problemas que no surgen de forma aislada y quieran o no, se articulan como emergentes de un sistema de desarrollo humano a nivel planetario, que nos enfrenta ante problemáticas de tal complejidad que resultan inéditas en la historia de la humanidad. Nunca estuvimos los seres humanos ante lo que denominamos actualmente cambio climático. Es decir, que asumimos que la crisis ambiental es un emergente de los modos de producción y consumo actuales y del sistema de valores que sustenta dicho modelo, ¿no? Anclado en la expansión del mercado como una ideología y del impacto que esto produce en la organización social y en los hábitos de consumo. Entonces, nosotros consideramos que esta crisis ambiental es más que una crisis
digamos, es una crisis social en la cual estamos inmersos y que el Manifiesto por la Vida, yo no sé si ustedes lo conocen, pero está también disponible en la web. Es un manifiesto que alrededor del año 2001 se reunieron varios filósofos y pedagogos y demás de Latinoamérica y concluyeron sus conclusiones en un manifiesto por la vida, ¿no? ¿Qué dice el 2, el punto 2, el principio 2, dice que la crisis ambiental es una crisis de nuestro tiempo y no es una crisis ecológica, sino social. Y es el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Y este es un hecho antrópico y no natural, porque bueno, la crisis ambiental es una crisis moral de las instituciones políticas, de los aparatos jurídicos de dominación, de las relaciones sociales injustas y de la racionalidad instrumental en conflicto con la trama de vida. Es decir, que nosotros también participamos en esta capacitación porque estamos muy de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible y con las metas que se proponen ahora 2030, ¿no? Porque justamente atacan, o por lo menos tienen esa intención, de trabajar en pos de esta crisis social, va más allá de la crisis ecológica, ¿sí? Y a su vez nos permite revisar por qué llegamos hasta acá, ¿no? Y es esta visión mecanicista del mundo, donde las relaciones son lineales, donde todo se separa en partes y esas partes se pueden trocear y observar como si fuese sencillo hacerlo, ¿no? Pero bueno. Y continuando con esta reflexión que nos propone el Manifiesto por la Vida, a ver, perdón, estoy haciendo el libro. Vamos a definir lo que nosotros consideramos el concepto de ambiente, ¿no? Porque al reconocer esta crisis ambiental y que es una crisis social, que actualmente es una crisis civilizatoria, ¿no? Que nos toca vivir en estos tiempos, emerge un nuevo objeto de estudio que es el ambiente. Y el ambiente lo entendemos como lo entendemos como un sistema dinámico y complejo resultante de la interacción de los sistemas socioculturales y los ecosistemas. Y poder entender el ambiente como un sistema complejo implica atender a la heterogeneidad de sus componentes, ¿no? Entonces, fundamentalmente necesitamos trabajar sobre las relaciones entre estos componentes, ¿no? Y bueno, aquí hay una imagen que nos ayuda bastante a comprender qué consideramos el concepto de ambiente, ¿no? Como estas dos esferas donde por un lado tenemos los elementos sociales, las personas, sus diferentes formas de organización social y todo lo que genera la cultura humana, ¿no? Como la cultura misma, la ciencia, la tecnología, y por otro lado, los elementos naturales, es decir, todo lo que existe en la naturaleza. En el encuentro de estas dos esferas, en la intersección, es lo que nosotros denominamos ambiente. Eloisa Treyes, que es una educadora colombiana, nos ayuda con una definición, ¿no? Que dice que es una concepción dinámica, cuyos elementos básicos son una población humana y sus elementos sociales y su entorno geográfico con sus elementos naturales y una infinita gama de interacciones que se dan entre estos elementos. Para completar este concepto hay que considerar además el espacio y el tiempo en que se plasman estas relaciones, ¿no? Donde se manifiestan estas interacciones.
Bueno, siguiendo con el concepto de ambiente, otra pedagoga que se ocupó y se ocupa del tema de la pedagogía ambiental, que es la Suisse Aubé, ella es canadiense, franco-canadiense, se dedicó a estudiar cómo el ambiente, las percepciones que la gente tiene sobre el ambiente, ¿no? Y que no es una sola, sino que hay varias formas de poder entender y comprender y conceptualizar estas relaciones. Bueno, en su investigación encontró varias concepciones, varias formas, y que cuando nosotros nos dedicamos a la educación ambiental, tenemos que tenerlas en cuenta, bueno, para poder elegir una metodología apropiada para llegar con nuestro discurso y con nuestra propuesta educativa. Y bueno, ella habló de aquella concepción que tienen el ambiente como un problema por prevenir o resolver, como es el caso, por ejemplo, de aquellas poblaciones que han sido afectadas por alguna contaminación, derrame de petróleo, contaminación por agroquímicos, contaminaciones de agua dulce por contaminantes químicos, es decir, está visualizado como el ambiente como un problema a resolver o a prevenir. Hay otros que pueden tener esta mirada del ambiente como un medio de vida, por conocer o por arreglar, ¿sí? Hay otros que lo toman como un contexto, donde hay una trama de emergencias y significaciones a destacar. En general son aquellas poblaciones o aquellas personas son varias generaciones que habitan un determinado espacio geográfico y que lo aman tal cual es, y que ante cualquier problema que surja y lo quieran cambiar, obviamente van a ser afectados y bueno, no les va a gustar que ese espacio o ese ambiente sea modificado, ¿no? Luego hay otros por ahí que lo toman como un sistema, por comprender, para tomar mejores decisiones. A veces una mirada más científica sobre el ambiente tienen esta percepción del ambiente como un sistema. Hay aquellos que lo toman como un territorio, es un lugar de pertenencia y de una identidad cultural. Esta concepción de territorio es generalmente la que poseen, bueno, ya decía, aquellas comunidades que hace ya varias generaciones que viven en un determinado lugar, o aquellos pueblos que son originarios, ¿no? Los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen fuertemente arraigado el ambiente como un territorio, un lugar de pertenencia, un lugar de identidad cultural, con su lengua, con sus costumbres y demás. Hay otros que, por ejemplo, hablan de paisaje por recorrer o interpretar, ¿sí? A veces, para los que somos más urbanos, nos gusta visitar estos países, y hablamos de paisajes, ¿no? Cuando sacamos nuestras fotos, cuando nos vamos de vacaciones a determinados lugares que nos gustan mucho, ese ambiente lo miramos como un paisaje, ¿no? Y disfrutamos mucho al hacerlo, ¿no? Hay otros que tienen una conceptualización del ambiente como el de la biosfera, donde vivir juntos a largo plazo, y se preocupan por este tema del largo plazo y de proteger al planeta, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a futuro y a nuestros nietos. Luego hay otras percepciones que tienen que ver con el proyecto comunitario, en donde implicarse y comprometerse, y miran digamos, el ambiente desde ese lugar, ¿no? Y hay otros que tienen una mirada que es la naturaleza, que quieren apreciar y preservar, ¿no?
dentro de estos lugares, o de esta concepción, perdón, de naturaleza, podemos incluir a los parques nacionales, y, digamos, las reservas, que hay muchísimas en el planeta, acá en Argentina también, donde se puede visitarlas, pero son sumamente cuidadas, y no se puede hacer nada en ellas, ¿no? Que bueno, es una mirada del ambiente bastante acotada, pero bueno, también no la despreciamos porque bueno, gracias a esta conceptualización se han preservado muchos lugares naturales, ¿no? Y bueno, luego la que trae bastantes problemas es tomar al ambiente como un recurso por gestionar y por compartir. Aquellos que miran la cuestión del ambiente como un recurso, bueno, es un recurso no todos lo quieren compartir a los recursos. Entonces, bueno, allí vienen los conflictos, ¿sí? Y a veces hay poblaciones o comunidades que están divididas, ¿sí? Porque tienen muy buenos recursos naturales, por ejemplo, mineros, y algunos sí lo quieren gestionar eh, para compartir entre muchos, otros los quieren gestionar para compartir entre pocos, y a veces en la misma comunidad hay otros que miran ese mismo, el ambiente, no como recurso, sino como territorio, ¿sí? Entonces, estas conceptualizaciones de lo que es el ambiente para las personas, para las comunidades, es complejo y hay muchas cosas en juego. Acá en Argentina tenemos un ejemplo de Famatina, en la provincia de La Rioja, ¿no? Donde hay muchos recursos, donde la gente se opuso a tomar el ambiente como un recurso, la mayoría de la población, y bueno, sí, están muy fijados a su mirada de territorio y de biosfera, ¿no? Entonces, y son muy pocos en dicha comunidad los que miran ese ambiente como un recurso. Es decir, hay ejemplos de estas percepciones que van cambiando y bueno, lo que les decía, conviven a veces en una misma comunidad varias de estas concepciones. Eh, Pasamos al siguiente. También esta es otra imagen que hemos tomado de Lucie Sauvé, ¿no? Donde eh, el ambiente nos contiene y nos da identidad, ¿sí? Y a su vez contiene a otros, ¿no? Que viven con uno, la alteridad, ¿no? Y cómo en estas esferas de interacción se desarrollan la vida de las personas y la pertenencia y el grupo social al que pertenecemos, ¿no? Y todas estas esferas están en juegos dentro de este ambiente que estábamos definiendo hace un ratito atrás, ¿no? Así que es un ejemplo, es una imagen muy interesante, ¿no? Donde está uno, los otros y todos juntos en esta esfera que es el oikos, ¿no? La casa, el ambiente que nos contiene. Y bueno, en estas idas y vueltas que les proponen allí las flechitas negras, ¿no? Se dan estos juegos de relaciones entre personas, entre grupos sociales y el ambiente, ¿no? Y bueno, también de este tipo de relaciones e interacciones entre las esferas hay muchísimos ejemplos, ¿no? Para tomar cuestiones de luchas ambientales y de educación ambiental, ¿no? Así que bueno, vamos al siguiente. Bueno, en esta dimensión ambiental, bueno, nuestro objeto de estudio para la educación ambiental es el ambiente, ¿no? Y está bueno diferenciarlo de lo que es ambiente y ecología, que no son conceptos equiparables. La ecología es una ciencia con su propio objeto de estudio y que aporta conocimiento
aporta el conocimiento ambiental, tanto como lo puede hacer la sociología o la física, ¿no? Y el ambiente es un sistema complejo, biológico, humano e institucional, ¿no? Todos somos parte del ambiente y esto trae implicancias políticas desde el momento que se conjuga con la participación ciudadana, ya que todos somos parte del ambiente, se conjuga en esta de la administración y el uso y la distribución de estos bienes comunes con criterios sustentables. Es un gran desafío ciudadano, ¿no? Bueno, en este pequeño tenemos los principios de la educación ambiental. Bueno, el primero es el sustentabilidad, que es una dimensión que se conjuga con lo local, con los espacios de alteridad que impulsan procesos emancipatorios que redefinen la calidad de vida de las comunidades y sociedades. Lo local, el otro, ¿no? La alteridad, lo que es distinto a mí. Y la resistencia para articular nuevas formas de participación para construir más democrática. Es decir, la sustentabilidad es aún más complejo que el concepto de desarrollo sustentable, ¿sí? Y bueno, es una palabra, es un concepto bastante vapuleado, tanto el de desarrollo sustentable como el de sustentabilidad. Para nosotros tiene que ver con lo local, con lo que piensan el otro y con la construcción de más democracia, más participación, ¿no? Luego está el otro principio, es el de la complejidad, que de los aportes de las distintas filosofías y autores emerge una nueva racionalidad, donde en el caso de la educación ambiental se traduce en el diálogo de saberes. Si no hay un saber por encima del otro, sino que es un diálogo, una charla, donde lo científico y lo popular están presentes y al mismo nivel. Y el arraigo de las nuevas identidades, es decir, la idea es construir un diálogo con los que piensan distinto a mí, de las posiciones antagónicas. Y bueno, de ahí van a emerger de ese diálogo nuevas propuestas o soluciones o otras propiedades, ¿no? Y la interdisciplinaridad, supone entonces romper con la parcialización y la fragmentación del conocimiento y justamente con esto que decimos, ¿no? De que no hay un saber por encima del otro. En ese encuentro también está la interdisciplina. Es decir, que la educación ambiental no se puede resolver ni desde las biológicas ni de las sociales, sino que es un diálogo entre todas ellas, más los saberes de las comunidades, los saberes de las personas. Bueno, ¿cuál es? Digamos, nosotros en realidad estuvimos estudiando bien el tema de las metas, coincidimos en las metas de la Agenda 2030, que los objetivos de la educación ambiental se condicen con esto de asegurar que los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover un desarrollo sostenible, entre otras cosas. Mediante una educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, y la ciudadanía mundial y la valorización de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, ¿no? Nosotros decimos que, bueno, uno de los objetivos de la educación ambiental es descubrir y redescubrir el medio de vida, es decir, explorar el aquí y el ahora de nuestras realidades cotidianas con una mirada nueva, apreciativa y crítica, ¿sí? Y además desarrollar un sentido de pertenencia y responsabilidad,
reforzar el vínculo de las relaciones de pertenencia con la naturaleza. Somos naturaleza, somos eso. Y explorar las relaciones entre la identidad, la cultura y la naturaleza, ¿no? Pero bueno, después revisando todo el documento, llegamos a, bueno, que educación, perdón, educación ambiente es un componente nodal de, de, no es, digamos, no es un simple accesorio de la educación, sino que involucra nada menos que la reconstrucción del sistema de relaciones de las personas, de la sociedad y el ambiente. Entonces, realmente es nodal. Con esto queremos decir que estas cuestiones no se resuelven armando una materia de educación ambiental o algún proyecto aislado, ¿no? Sino que es nodal, está en el centro, ¿no? Y en la filmina anterior que yo me estaba salteando recién, a ver si lo logro pasar. En realidad, acá lo que, tomando el logo de lo que es el reciclaje y demás, en realidad todos los objetivos del desarrollo sostenible y las metas 2030 están en conjugación con lo que nosotros consideramos educación ambiental, ¿sí? Porque proponer una educación, más educación para todos, donde haya igualdad de género, que los adultos puedan, digamos, terminar su escolarización primaria y secundaria. Todas estas cosas están en relación con la educación ambiental, no es solo el cuidado del planeta, ¿no? No sé, bueno, si estoy yendo muy rápido, pero hay algunos principios metodológicos que nosotros queremos compartir con ustedes y que quizás algunos ya los desconozcan y demás, pero bueno, las preguntas ambientales se abren al diálogo de saberes, donde intervienen múltiples disciplinas, es decir, todos aquellos proyectos, ya sean de educación formal o informal, que nos propongamos llevar adelante, nos tenemos que encontrar con estas preguntas y ir a búsqueda de respuestas que no van a venir desde un solo ámbito, ya sea científico o cultural, ¿no? Y bueno, algunas líneas para tener en cuenta para trabajar pueden ser la resolución de problemas, las investigaciones acción, las simulaciones con los juegos de roles, qué pasa si, qué pasaría si tal cosa, donde ponerse en la piel y en el lugar del otro es muy interesante a través de las simulaciones cuantitativas, qué pasaría si llueve, como sucedió en esta ciudad, en la ciudad de La Plata, en 2 horas lo que debería lo que debía llover en un año, ¿sí? ¿Estaría la ciudad preparada para resistir? No, evidentemente no estuvo y bueno, sufrimos una gran inundación, así que bueno. Y el estudio de casos que permiten ver qué pasó en determinado momento con determinada problemática, cómo actuar en los distintos sectores sociales, cómo estuvieron representados y a qué resultados se llegó. Si sucediera lo mismo hoy en día, ¿qué cambios haríamos? ¿No? Los estudios de casos sirven para ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, para cerrar esta presentación,
ahí estoy transcribiendo un pequeño texto de Eduardo Galeano, el autor uruguayo, ¿no? de El río y los peces, que decía que un viejo proverbio dice que enseñar a pescar es mejor que dar pescado. Y el obispo Casaldaliga, que vive en la región amazónica, dice que sí, que eso está muy bueno y es una muy buena idea, pero ¿qué pasa si alguien compra el río, que era de todos, y nos prohíbe pescar? O si el río se envenena y envenena a sus peces por los desperdicios tóxicos que le echan. O sea, ¿qué pasa si pasa lo que está pasando? Bueno, la trajimos aquí para el cierre de esta presentación, este pequeño texto, porque justamente tiene que ver con algunos de los problemas ambientales que pasan en muchos lugares de nuestro continente, ¿no? ¿Qué pasa si pasa lo que está pasando? Y cómo abordar estas problemáticas. Bueno, les dejo un saludo y bueno, espero estar en contacto con ustedes pronto. Gracias, muy amable.